Bueno, hoy estoy aquí para contaros el Draw My Life de mi vida. Y como ven, ese fue el huevo del que yo salí. Y sí, como están viendo ahora mismo, yo soy un pez. Sí, ese pez tan pequeño era yo. Bueno, perdonadme por los dibujos, pero es que es muy difícil dibujar con aletas. Pero supuestamente ese es el mundo y ahí, en ese punto, en el norte del Océano Pacífico, nací yo, donde ahora está ubicada la isla de plástico. Ah, y muy importante, que se me había olvidado decirlo, yo nací el 2 de marzo del 2008. Y bueno, ahora os voy a contar un poco sobre mi familia. Por desgracia no puedo contar mucho porque solo estábamos mi madre y yo. Mi madre, como ven, es esa. Y se preguntarán qué pasó con mi padre. Pues mi padre fue capturado por los seres humanos, o como mi madre lo solía llamar, los, los destructores de nuestro planeta. Y se preguntarán que ¿por qué destructores? Bueno, pues nuestras playas y nuestros mares antes eran cristalinos y limpios, pero hace unos años ahora, hace unos años atrás, empezaron a venir cuerpos inertes que no se movían, a los que mi madre llamaba residuos, y decían que los tiraban los humanos. Y las corrientes los traían hacia en nuestras casas o nuestras playas. Yo, que no sabía qué eran, siempre he tenido la curiosidad de saber qué es lo que hacían y qué es lo que pasaba si te acercabas a uno de ellos, porque mi madre siempre me decía que no me acercara a ninguno. Y un día que mi madre se fue y me dejó solo, vino con una botella. Vino, no, se acercó a mi arrecife donde yo bebía por culpa de las corrientes, y yo me acerqué a ver lo que era, porque por aquel tiempo no sabía lo que era y que tenía la curiosidad porque no entendía cómo un cuerpo que no se sabía mover me podía matar a mí, que era muy rápido. Y bueno, como ven, mi madre, como ya he dicho antes, siempre me reñía porque no quería que me acercara, y ahora que ya soy mayor sé el porqué. Un día que mi madre me volvió a dejar solo, y ya estaba medio formada la isla. Bueno, no era tan grande como es ahora, pero ya había muchos residuos acumulados. Me acerqué a ver qué es lo que había, y allí encontré muchas clases de residuos, pero la mayoría residuos de plástico, como bolsas, envases de las latas, paquetes, de todo. También había otras cosas como zapatos, cartones, de todo, de todo. Y claro, yo seguía preguntándome el cómo esos cuerpos podían llegar a destruir a seres vivos como mi madre y yo, o tortugas, cangrejos o lo que fuera. Y bueno, siguiendo investigando y investigando, me quedé atrapado en uno de estos embalses, en este caso en los embalses que sujetan a las latas. Y como era pequeño, no podía escapar. Y claro, ahora no podía volver a casa porque no me podía mover por culpa de este plástico. Y encima, si volvía, mi madre me reñiría mucho porque ella me lo tenía prohibido. Bueno, ahora, cuando ya he conseguido escapar y estoy bien, sí, me dice mucho que mi madre me buscaba porque estaba súper preocupada por mí, como todas las madres por sus hijos, ¿no? Y bueno, yo me tuve que esconder entre estos residuos porque además me daba vergüenza salir por culpa de esas malformaciones. Bueno, de esas malformaciones no, porque por aquel tiempo todavía no la tenía. Pero 2 años más tarde, el plástico ya se disolvió, y yo, que ya era más grande, pude romperlo y salir. Y claro, yo veía que no era igual, entonces ahora me daba vergüenza volver a donde vivía porque nadie me iba a querer aceptar
por culpa de las formas o de las deformaciones que tenía por culpa de estos plásticos. Y allí, en la isla, encontré a dos amigas. Bueno, había muchos más animales, pero dos tortugas se hicieron mis amigas, que también tenían el mismo problema que yo, y es que nacieron cerca de estos residuos o de esta isla de residuos, y también estaban mal formadas. Entonces nos conocimos y nos hicimos amigos, y fueron mis dos únicas amigas que me entendieron de siempre, ya que éramos iguales por culpa de estas malformaciones. Un día, cuando mis dos amigas y yo salimos a la superficie, vimos como un barco tiraba residuos al mar, o sea, a nuestra casa, donde nosotros vivíamos, tiraban residuos. Y no entendíamos el por qué no se la tiraban ellos en sus casas, porque el mar en nuestra casa, por ejemplo. Y claro, yo no podía hacer nada porque era muy pequeño, y mis dos amigas las tortugas, aunque también estuvieran de mi parte, no podíamos hacer nada. Y por su culpa muchos seres vivos morimos o quedamos malformados. Y bueno, este ha sido el Draw My Life de mi vida, que creo que no sabrán lo que es un Draw My Life, pero es contar mediante dibujos y una explicación, un breve resumen de lo más importante que haya pasado en mi vida en este caso. Y bueno, este trabajo lo he podido hacer gracias a que la ayuda de Laura Maya, Juan Alexis Ramos y Andrea Villanueva. De tercero C. Muchas gracias por atender a mi vida.